Hola, buenas noches. Hoy día es miércoles 26 de mayo del 2021. Mi nombre es Juan Valdivia y este es mi programa de Locuraciones sobre Economía que se transmite por el canal digital de ZTV. El día de hoy no podía dejar de pronunciarme sobre los lamentables hechos que han ocurrido en la zona de Vizcatán del N, en el Brain, y para eso he invitado a Rubén Eduardo Fernández Morales, quien es especialista en inteligencia, oficial de la PNP y director de Proaccione. Buenas noches, Rubén. Buenas noches, Juan. ¿Cómo estás? Un gusto, como siempre, saludarte y agradecer a la plataforma de ZTV a través de las redes sociales para poder llegar a sus televidentes. Muy buenas noches. Buenas noches. Cuando se produjo o cuando se supo de este atentado que se ha producido en la zona de Vizcatán del N, en el Braen, se ha especulado mucho sobre quiénes podrían haber sido los autores de dicho atentado, ¿no? Sin embargo, ya lo vamos a ver más adelante, se ha pronunciado el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en el sentido de que fue Sendero Luminoso. ¿Por qué la demora en el flujo de información, Rubén, cuando se producen este tipo de situaciones en esta zona del Brain? A ver, ante todo, mayormente para explicarle a tus televidentes que recién se están conectando, o algunos incluso que no saben incluso el tema que estamos tocando, la situación inicia en la noche del domingo 23 de mayo, donde en la provincia de Vizcatán, en lo que es la provincia de Satipo, entre el N, ¿no? El Braen, que le llaman, entre el valle del río Apurímac, el Mantaro y el N, la unión de estos ríos, en todo este valle, pues una zona estratégica por parte de no solamente del terrorismo, sino incluso también del narcotráfico, que aprovechan la geografía para sitiarse como lugar estratégico de, digamos, fabricación de lo que es clorhidrato de cocaína. El tema que acontece en la madrugada del 23 inicia pues porque el juez de paz, Leonidas Casas, recibió la información, dice en su chacra, por parte del comité central, el comité de autodefensa, que le llaman en la zona, de que había habido una balacera en una zona muy alejada en el distrito de Pichari, que mayormente llamada Cuchipampa. ¿Qué lugar es este? ¿O digamos, qué actividades desempeñan? Es una zona muy alejada que se encuentra a 45 minutos del centro poblado más cercano. Mayormente existían dos bares, ¿no? Que eran manejadas pues por las hermanas Caguana. El tema era de que en este lugar ya conocido se expendía bebidas alcohólicas a los ¿no? pobladores de la zona, donde tenían una peculiaridad, que habían señoritas féminas que acompañaban al consumo de estas bebidas. Resulta que en esta madrugada un grupo de criminales proveído de armas de guerra acribían a 16 personas, entre ellos 4 menores de edad, tenemos 5 mujeres y 7 varones. Inicialmente no sale la versión porque, como te digo, el lugar más cercano es 45 minutos, sino que primero se comunica la noticia porque, uno, la geografía es un poco difícil de acceder, dos, de que las medidas de seguridad y traslado de la autoridad competente tiene que ser bajo todas las estrictas medidas de seguridad. Recuerda que es una zona donde radica en su mayoría columnas senderistas, terroristas que mayormente están armados, y para ahí tiene que formarse unas fuerzas mixtas, una fuerza conjunta, y es por eso pues que se ha creado una fuerza conjunta entre Policía Nacional, Ejército y Marina del Perú, en compañía del fiscal de la Fiscalía Supraprovincial contra el Terrorismo y Delito de Lesa Humanidad, quien es la que ha cogido el caso,
han ido a la zona junto con el alcalde, junto con el juez de paz, y han realizado las diligencias y han podido determinar en primera instancia de que se podría tratarse de un grupo criminal porque se encontró unos panfletos de fecha, si no me equivoco, 10 de mayo más o menos, que... Rubén, antes de seguir avanzando, una consultita para que quede bien claro a quienes nos están escuchando. Entonces, estos dos bares o restaurant bar, ¿no? de esta zona no están dentro de un poblado, dentro de una ciudad. No, no, es una zona que eh, geográficamente, más o menos, para los que conocen la zona, por decir San Ignacio o Cutervo, ¿no? O sea, una cosa de la ciudad, que es el distrito de, ¿cómo se llama? De Satipo, ¿no? La provincia que digo de Satipo, el distrito de Pichari. Este pueblito es una zona llamada Cuchipampa, mayormente es un centro poblado, un poco alejado. Y mayormente estos centros poblados, como para que gráficas, tienen pequeños bares donde los pobladores, como son chacras, son zonas, digamos, su geografía es un poco accidentada, bajan a la zona, pues las casas tienen una diferencia, cada casa o cada chacra, mejor dicho, como lo manejan ellos como especie de campiñas, están pues el próximo vecino está a media hora, a 10 minutos, o sea, no es tan cerca, no es un centro poblado, así para que más o menos se grafiquen por qué la demora también de la llegada de las autoridades. Esta zona pertenece a una jurisdicción policial que se encuentra todavía a 5 horas, pero han pedido sí el apoyo, como digo, de la comisaría de Pichari, Cusco, que está a 45 minutos, que en realidad no es su jurisdicción policial, pero debido a los hechos y a los acontecimientos y la magnitud, han brindado el apoyo inmediato ante este tipo de hechos. Inicialmente, Juan, como se sabe, por información muy interna de personas que están ahí en la zona, he recibido y he venido consultando cuál fue la reacción, o sea, por qué salió este hecho y ya más era promocionado por redes, por un tema político que por un tema netamente, digamos, un mal ya permanente que sufre esa zona, porque es una zona, como digo, muy controlada también por grupos terroristas, ¿no? Claro, porque uno de los fuertes cuestionamientos que ha habido es de que antes de que según las redes sociales, ¿no? Que antes de que se entere la policía, eh, ya algunos personajes tenían conocimiento, y ese era otro de los temas que quería preguntarte, ¿no? En el diario La República en su portada se ha consignado de que me parece que es el alcalde el que declara que Leonidas Casas, el juez de paz, o el juez de paz, sí. Y el no sé, alcalde se llama Alejandro Octavo, es el alcalde de ese distrito, él ¿no? declara que los primeros que llegaron fueron los grupos de autodefensa, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahora con el uso de la tecnología, lógicamente, de que el primero que llegó ahí pudo haber enviado las imágenes o las fotos a algún conocido y eso empezó a rebotarse por todos lados, ¿no? A ver, en estos tiempos, si bien es cierto, son zonas que no tienen la tecnología muy desarrollada, pero todos ahora en la mano tenemos un teléfono celular que en tiempo real estas noticias basta nada más de minutos para que llegue incluso al otro extremo del mundo, ¿no? Lo que sucede y lo que relatan de manera muy objetiva en su declaración, incluso a la prensa que ha dado digamos, juez de paz, Leonidas, que tiene un rol muy importante, porque incluso él cuestiona y dice, ¿cómo pueden decir que ha sido el grupo terrorista si Efectivamente. pueden ser otros delincuentes que han utilizado este mecanismo para desviar el móvil de su crimen, ¿no? Él lo dice muy responsablemente, pero acá hay dos cosas. Uno, que no sabemos cuál es su filiación política y no va a querer, digamos, guiarlo por un lado político. Dos, de que también esa zona es controlada y ha habido muchos homicidios en la zona por parte de Sendero Luminoso a personas que hablan sobre sus responsabilidades en ciertos hechos. Y es por eso que también dentro de sus temores no va a decir, no, sí, ha sido Sendero Luminoso.
pero debido ya la Fiscalía, como te digo, supranacional contra el terrorismo y de lesa humanidad, sí ha abierto investigación por como autores de este delito al grupo militar comunista del Perú, Sendero Luminoso, quien en la zona lo maneja los Quispe Palomino, ¿no? El clan Quispe Palomino, bueno, no tan clan porque ahora quien lo dirige es Víctor Quispe Palomino, camarada José. Entonces, queda claro de que el atentado no fue producto o ha sido producto de huestes terroristas, como lo ha expresado también el Comando Conjunto en un comunicado, ¿no? Lo que sí extraña es efectivamente estas declaraciones que han prestado estas autoridades de la zona. La zona también yo me imagino que debe ser zona cocalera. Son zonas cocaleras donde la mayor actividad, por eso te dije, si tú te relacionas y te enfocas por decir San Ignacio es zona cafetalera, allá son cocaleras, debido pues a la geografía, ¿no? Y tiene casos, o sea, son muy similares incluso en su geografía, en su clima, y la actividad principal es el cultivo de la hoja de coca, ¿no? Y lo que mayormente opera, ¿no? En estas actividades, en esta zona, son temas dedicados a la agricultura, pero en lo que es la producción y el sembrío de lo que es la hoja de coca. Ha habido algunas declaraciones un poco vergonzosas, diría yo, de algunos políticos de nuestro país. Veamos algunas. Este de acá, este es de Lucía Albites, quien es de vocera de Juntos por el Perú, ¿no? Quien dice, el fujimorismo en la desesperación total, no les importa matar a peruanos para hacerse del gobierno. Lo del Brain es evidentemente un psicosocial, dice ella, que no quede ni una pizca de duda que si entra Keiko, eso es lo que tendremos 5 años de terror. O sea, ¿crees tú que esto ha sido un psicosocial? No, ya está demostrado. O sea, acá hay algo que el gobierno incluso no lo ha querido reconocer, porque han habido muchos atentados. Tenemos, Juan, previo a esto, atentados contra hermanos policías, tenemos atentados contra pobladores, tenemos actos de hostigamiento frente a unidades policiales, y este gobierno de Sagasti, que ya sabemos su tinte un poco de izquierda, tratan de minimizar y lo quieren vincular al tema del narcotráfico, para no reconocer que en el Perú aún subsiste un remanente muy importante en el tema de Sendero Luminoso. La realidad es muy cierta para lo que se ve, pero lamentablemente la política hoy en día viene utilizando el tema del terruqueo y el antitirruqueo, digamos, por parte del otro lado, ¿no? Está hoy de moda por el tema de elecciones, por vinculaciones de algunos congresistas electos a estos grupos sanguinarios, estos grupos criminales, ¿no? Como son Sendero Luminoso, que han causado mucho daño al Estado peruano y en la historia del Perú. Tenemos miles de casos, pues, ¿no? De cuántos actos, digamos, sangrientos y criminales en todos sus extremos por parte de este grupo comunista, ¿no? Yo lo tengo claro en el sentido de que durante 20 años en nuestro país siempre se ha hecho una campaña contra el fujimorismo. De repente, hasta con razón, ¿no? Debido a los hechos que ya todos conocemos, porque, como te digo, durante 20 años eso ha sido el pan del día, ¿no? Sin embargo, nos hemos olvidado de todo el daño que hizo Sendero Luminoso, ¿no? Las nuevas generaciones no conocen porque no vivieron esas épocas. Sin embargo, por ejemplo, en tu caso, que también eres relativamente joven, por tu formación policial, militar, conoces perfectamente del modus operandi, la forma de actuar de este tipo de grupos terroristas, ¿no? Como lo ha sido el Sendero Luminoso. En realidad es vergonzoso el tweet de Lucía Albites, ¿no? Que generó una andanada de críticas que terminó
borrándolo, terminó Se borrando este desistió. tweet. Claro, Sí, el tema, Juan, acá hay algo que la gente no sabe, y el tema es un tema sangriento que siempre sucede con los atentados miserables de esta organización criminal, Sendero Luminoso, que es el cuadro es devastador y es tan duro en mi posición como padre. Estos miserables son 4 menores de edad, han calcinado a dos niños dos niñas de 1 año y de 3 años, los han matado y los han calcinado. No han tenido ni un tipo de piedad sobre estos niños. Y ya es un modus operandi ya sobre esta organización criminal, porque si nos remontamos hace 11 años, se hizo un reportaje respecto al proyecto Pioneros. Estos señores secuestran niños en sus atentados y los adoctrinan, los adiestran en una formación militar y política bajo el pensamiento marxista, leninista, maoísta. Este es un pensamiento militar y les enseñan cuál es la ideología de Sendero Luminoso, y hay algo muy importante que no podemos dejar de lado, que son los 3 momentos del pensamiento, Gonzalo, los 3 momentos del proyecto, de lo que es Sendero Luminoso, y eso es lo que vemos hoy en día, y la juventud no lo quiere reconocer, no quieren investigar, no quieren saber la realidad. Son 3 momentos, Juan. Tenemos la guerra de movimientos, la guerra de guerrillas y la guerra de posiciones. Son los 3 momentos de Sendero Luminoso. ¿Cuál es la guerra de movimientos? Los que veníamos viendo en la época de los 80 y los 90, que es la incursión del monte hacia la ciudad a través de los cochebombas, perrobombas, burrobombas, tumbar las antenas, causar zozobra, causar el terror a través de esta forma. ¿Para qué? Para que a través de esta doctrina, de este primer momento, buscar que el gobierno quiebre y suba a la presidencia su presidente para ellos, que era el camarada Gonzalo, ¿no? Hoy en día preso bajo los delitos de terrorismo. El otro movimiento, Juan, era la guerra de guerrillas, lo que vemos ahora, la aparición de grupos militarizados, armados, incursionar bajo su ideología, una ideología que odia la prostitución, odia los vicios, odia a homosexuales o cualquier tipo de actos impuros o cualquier tipo de actos, digamos, que ellos lo vean como de mal vivir. Y ese pensamiento lo han utilizado, siempre han atacado bares, siempre han atacado bases policiales, han atacado negocios, y eso es un modo operandi, no solo eso, sino que aparte de esta guerra de guerrillas, lo han perfeccionado ahora para dar un tema de seguridad al narcotráfico. Y el otro movimiento, que es la guerra de posiciones, que es formar, esto justo hablaba de los pioneritos, formar ideológicamente y profesionalmente a jóvenes, a niños, adoctrinarlos para que a través de su ideología lleguen al poder. Y es por eso que tenemos varios intentos de llegar al poder a través de la política. Tenemos el Movadef y ahora tenemos una serie de partidos vinculados a grandes personajes que ya son sentenciados, incluso en el terrorismo, otros investigados que intentan ingresar al poder a través de la política. Yeah. Luego de la andanada de críticas que recibió Lucía Albites, dice ella, borré un tuit anterior y quiero aclarar, condeno lo sucedido en el Brain. ¿Por qué? Porque la crítica era, o sea, ni siquiera había hecho una condena hacia lo que había ocurrido, ¿no? Habían muerto 16 peruanos y ni siquiera lo había criticado, ni siquiera lo había cuestionado, ¿no? Y las vidas que ha cobrado que deben encontrar justicia pronto. Para mí esto no es casualidad, dice. El terrorismo y la violencia a quienes siempre le ha servido es al fujimorismo. ¿Crees tú que haya una relación entre el Sendero Luminoso, que es el grupo terrorista que ha subsistido, y el fujimorismo? Bueno, lo que se sabe, nunca ha habido ningún tipo de relación, ¿no? Es más, es poco profesional decir que ahora por un tema de política hay una alianza y que se quiten vidas para poder llegar al poder. Esto es una gran mentira, o sea, es un tema, creo, muy bajo y muy deplorable por parte de una vocera de un partido decir que esto es un tema del fujimorismo.
Acá es la realidad que atraviesa el Perú, de que aún hay remanentes terroristas que le vienen costando la vida no solamente a civiles, sino también a militares, a policías, que miserablemente son atacados por la espalda, como siempre lo hacen estos grupos criminales, y no se puede dejar de lado eso, ven, al contrario, se debe reprochar, además debe pedirle al Estado mucha energía, pedirle una operación inmediata, incursión incluso a estas zonas para tratar de erradicar estos grupos terroristas. Alex Mazzini le responde a Lucía Albites y le dice, nos está quedando clarísimo que lo que menos te importa son las víctimas y el dolor de los familiares. Simplemente sacar ventaja política de todo esto. Condenable el terrorismo y la falta de humanidad como la que estás mostrando. O sea, muchos dicen de que no es casualidad el hecho de que en el 2011, a puertas de las elecciones del 2011, a puertas de las elecciones del 2016, y ahora se hayan producido ataques terroristas. Pero me parece que eso de por sí forma parte ya de su modus operandi, ¿no? No porque obedezca a algún tipo de orden de algún partido político, ¿no? ¿Tú qué opinas? No, esto sucede siempre. Sendero Luminoso constantemente, incluso estratégicamente, en fechas importantes y conmemorables, suceden este tipo de atentados. Para celebración de alguna fecha importante para ellos, eh, dan atentados siempre a nivel de todas las entidades policiales, incluso del propio Estado. Se toman este mecanismo digamos, de reforzar la defensa, de reforzar las medidas de seguridad, porque pueden haber este tipo de atentados. Cada fecha importante siempre Sendero Luminoso golpea. O sea, no es que es casualidad, no es que es parte de un boicot o digamos una teoría de la conspiración para poder llegar al poder, el grupo contrario. O sea, esto es algo ya descabezado que en realidad, o sea, lo que sucede hoy en día, ha habido una polarización sobre una masacre en una provincia que demuestra la falencia del Estado, demuestra que aún Sendero Luminoso domina esa zona y lo quieren polarizar el tema político, porque previamente pues vivíamos un momento de cuestionamiento sobre el terruqueo, o tú apoyas a Cerrón, Cerrón tiene vinculaciones acá, que tienes terroristas sentenciados en tus filas, y eso es un tema de política que no quiero entrar a tallar mucho, digamos, con especificaciones para que ningún seguidor de repente del lado de Castillo o del lado de Fujimori se vean, digamos, afectados. Pero lo que sí es cierto es que ha habido una inescrupulosa polarización a los verdaderos hechos para llevarle un enfoque político que importarle más un panfleto que se había encontrado en ese momento, sin importarle la vida de las personas. Hay dos cadáveres aún que no han sido identificados, no han, deben pedir que se identifique, que se indemnice a esas familias, que se le apoye. Nada, la Cruz Roja Internacional ha tenido que donar los ataúdes para los muertos, han tenido que llevarlo hasta la provincia de la Convención Cusco, que es Pichari, para que ahí en la morgue se realicen las acciones. Y ni un político, ni un influencer de hoy en día, en este momento político, no ha pedido nada en favor de los familiares o los deudos o que se refuerce la seguridad. Todos se han enfocado en un panfleto que evidentemente es de fecha anterior, ¿no? Que es del Partido Militar Comunista, Sendero Luminoso, ahí en lo que es Vizcatán, y se han centrado que no vote por Keiko, que esto es parte del fujimorismo, y de verdad es muy deplorable que la política peruana desvíe la atención bajo intereses hoy en día, digamos, políticos, y dejar de lado la verdadera importancia, pues, de un acto tan criminal donde habían niños incluso, ¿no? Ricardo Dávila nos dice no al terrorismo. Ana María Carranza, por igual, nos dice no al terrorismo. Ricardo Dávila nuevamente dice no dejemos que haya otro Abimael Guzmán. Y Walter Pérez nos dice, ¿qué opina sobre las declaraciones de Castillo cuando dice que está dispuesto a que se le investigue a él y a su comando? Claro, es evidente, pues, si lo señalan a él, que él representa por sus nexos o algunas reuniones que han salido por ahí con unos dirigentes del Movadef, que evidentemente eso no se puede negar, que ha tenido vinculación, ha tenido reuniones, incluso en Chiclayo ha tenido reuniones con
con un miembro un miembro activo del Movadef. El tema es de que él pide que se le investigue. O sea, es natural, pues, como diciendo, yo no tengo nada que ver, porque en realidad no creo, pues, que un candidato a la presidencia esté mandando a matar simplemente por querer decir que sea un psicosocial. No creo que la vida de dos niños, dos adolescentes y el resto, pues, de ciudadanos peruanos sean parte de una estrategia política. Yo creo que no hay de ninguno de otro lado, que es un tema vital, que es el terrorismo, que sí afecta a la zona, pero no se puede polarizar. Lo que sí hay que hacer ver, Juan, de que últimamente la última corriente del gobierno de Vizcarra, a través de grupos, digamos, ONGs internacionales, han venido a querernos meter en la cabeza de que no era terrorismo, sino es que es una lucha civil interna, que eran grupos beligerantes. No, 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 señor, este es un grupo criminal, terrorista, miserable, que le ha hecho mucho daño al país, le ha hecho mucho daño a la economía, ha causado tanto daño a las familias. Un caso de Lucanamarca, en Lucanamarca, donde de verdad hubieron muchos fallecidos, y eso no puede quedar, digamos, en el olvido. Mataron a todo un centro poblado, y eso no se puede olvidar, y eso sí era el terrorismo. Eso es algo que se vivía en la zozobra. No podías ni siquiera patear una botella, no puedes patear una lata en el piso, ¿no? Yo, bueno, no es mi época, pero sí le he tenido que estudiar, he tenido que ver, cuando hemos estudiado el tema de las organizaciones criminales, porque recuerda que en el Perú es la única organización criminal probada, Sendero Luminoso. No hay otra. Habremos escuchado mil historias de reportes, pero hasta ahora no hay una organización criminal sentenciada en el Perú. La única. Este otro señor, Guillermo Bermejo, también virtual congresista electo, en este caso por Perú Libre, ¿no? Y quien está acusado de terrorismo y debe afrontar un proceso judicial que se debe reiniciar en estos días justamente por su cierta actividad relacionada con Sendero Luminoso. Él dice, la masacre del Brain debe ser condenada, así sea el terrorismo naranja que busca manchar el proceso electoral, ¿no? Entonces, Guillermo Arturo Calderón Alarcón le contesta, ¿no? Ahora dicen que la derecha trabaja con los terrucos. ¿No se supone que los terrucos tienen pensamientos comunistas, marxistas, leninistas, maoístas? ¿Quién de su partido comparte esta ideología, el marxismo-leninismo? Pregúntenle a su papi Cerrón. ¿Cuál crees tú o sea, qué congreso visionas con este tipo de personas electas y que van a formar parte del nuevo parlamento en nuestro país? No, esto es muy preocupante para la sociedad peruana en general, y hay que tener mucho cuidado, porque si estos señores, gracias a Dios, no son mayoría, pero hay que tener presente que estos señores pueden legislar o pueden presentar proyectos de ley para favorecer a grupos terroristas. No me sorprende, porque anteriormente han habido leyes en favor de los grupos terroristas, la famosa Comisión de la Verdad. Y no te sorprenda que, de ser gobierno, van a hacer lo mismo, van a querer indemnizar, van a querer politizar, van a querer llegar a un punto de vista ya, digamos, alivianar el tema del terrorismo, y nos cuenten en los libros de historia de que eran, eran grupos beligerantes que de la guerra civil, sobre la injusticia del Perú, y hablan del terrorismo de Estado. Yo no entiendo qué terrorismo de Estado, o sea, que el Estado hace terrorismo. Esa es una ideología muy, muy, muy delicada. Y este señor Bermejo tiene un rol muy importante y cumple un factor muy importante en el tema de los cocaleros, justamente en esta zona de Vizcatán, en todas las zonas cocaleras, porque recordemos de que a él se le investiga por los nexos con los Quispe Palominos en la zona del BRAE, porque él era quien asusaba. Él, supuestamente, dentro de la teoría de la fiscalía, él traía el mensaje de Quispe Palomino para defender a los productores de hoja de coca y que no se vayan con ENACO, porque ENACO, recuerda que tiene vínculos con la DEA,
con organizaciones internacionales que están contra la lucha, la remesa controlada sobre el tema de insumos químicos, regulan en el Perú, incluso lo han implementado a las normas internas para controlar este tipo de consumo, el tipo de cultivo de hoja de coca, y poder incluso generar alternativas diferentes de trabajo con los cocaleros, para que no haya un desmedido y esa, digamos, esas cifras negras, ese tema ilegal vaya al narcotráfico. Y es por eso que este señor Bermejo se oponía constantemente, incluso fue perseguido y tomó su ideología política para pedir asilo en Venezuela, ¿no? Este es el comunicado que emitió el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas el día 24, o sea, el mismo lunes. Un poco impreciso, hablaba de 14 personas asesinadas, cuando en realidad han sido 16. Pero aquí lo que dice, ¿no? Lo importante dice, este tipo de acción denominada por la organización terrorista como limpieza social fue ejecutada con armas de fuego. En el lugar se hallaron panfletos que conminaban a la población a no participar del proceso electoral 2021. ¿A qué se refiere con este tema de limpieza social? Mire, recordemos que la ministra Nuria Espach es de una inclinación de izquierda, igual que nuestro presidente Sagasti. Y dejemos en pausa este hecho para que me puedas entender. Recordemos de que en el mes de en febrero salió Sagasti diciendo de que se confirmaba la muerte de Jorge, Raúl Quispe, camarada Raúl, ¿no? Quispe Palomino, Jorge Quispe Palomino, y dijo, ha fallecido el camarada Quispe Palomino y no se ha comunicado para no desmoralizar a las tropas terroristas. mire esta política del gobierno, o sea, no ser tan tajante, no ser tan reprochable respecto a estos grupos criminales, y lo toma así muy a la ligera, y este tema de la limpieza social es una ideología, como te dije, por parte de este grupo criminal, Sendero Luminoso, que consiste justamente en lo que dice el panfleto, en matar a las prostitutas, limpiar a los bares, a los viciosos, ir en contra de la corrupción. Y esa es la ideología. Mira cómo lo emplean hoy en los estamentos del Estado que dice limpieza social. O sea, esto es preocupante porque delicadamente van metiendo su ideología, van metiendo sus términos y como que respaldando o ya conceptualizando estos términos para que llegue a la mente de los que no conocen, los que no saben, y crean que esto es normal, que, o sea, que el Sendero Luminoso hace limpieza social, cuando en realidad lo que hace es genocidio. Walter Pérez nos dice 35 años y el Estado no ha podido sacarlos de esa zona. ¿Tan complicado es operar en el Braen, Rubén? Mira, acá hay un tema que quiero ser muy cauteloso y no quiero afectar de repente la moral o de algunas personas, pero recordemos de que el Braen, el margen derecho, lo tiene la Policía Nacional del Perú y está prácticamente controlado. El margen izquierdo están las Fuerzas Armadas, ¿me entiendes? O sea, donde hay más fallecidos, donde hay más ataques, son contra los miembros de las Fuerzas Armadas, que a veces hacen trabajo también en conjunto con la policía, incluso con la DEA, en la lucha contra el narcotráfico. El tema es, Juan, de que mucho presupuesto del ejército se va al Braen, incluso para inteligencia, para investigación, para combatir el terrorismo, para combatir el narcotráfico, y ahí están abocadas sus fuerzas, porque en realidad las funciones hoy del ejército simplemente, por el momento, la defensa nacional está, bueno, digamos, a expensas de una guerra, ¿no? Externa, y es un hecho que ya no se puede ver porque hay muchos tratados internacionales que ya no lo permiten. Y el tema es eso, o sea, tal vez erradicar estos grupos, que también la zona es selva virgen también, ¿no? Es muy complicada para entrar, pero yo creo que de erradicarse se acabaría incluso la razón de ser de algunas entidades o unidades del Estado ahí, y a veces no hay mucha fuerza, mucha energía de parte del Estado, porque también quieren subsistir algunas ONGs, incluso internas, ¿no? O sea, el tema, fuera de mi opinión, es de que debería, si el ejército y la policía se unen o las Fuerzas Armadas van e incursionan, bueno, pues
si es un grupo, es un remanente pequeño, Juan, no son muchos. Y yo considero lo que se debe hacer hoy en día es enérgicamente erradicar a esos grupos criminales, porque hoy están prestando seguridad al narcotráfico, ellos son los que le dan seguridad al narcotráfico. Y el tema es eso, ¿no? De que la subsistencia también de estos grupos criminales vienen también por el narcotráfico. Y no sabemos qué relaciones, qué intereses hay detrás de estos, porque si bien es cierto, los grupos de izquierda hablan de una teoría del narcoestado, ¿no? Y no podemos descartar tampoco porque puede seguir subsistiendo algunos casos. Hemos visto, mira, los narcoindultos, hemos visto actos de corrupción bochornosos que favorecen incluso a grupos de narcotraficantes. Te agradezco, Rubén, por tu tiempo y espero en otra oportunidad podamos seguir conversando sobre el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. ZTV, tu canal digital.